Contactamos con un amigo de la casa, con Rubén Cerrulla, nuestro economista de consulta, y vamos a saludarlo. Rubén, buen día, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días a toda la radio y a toda la audiencia. Bien, estamos sosteniendo que el gobierno vio con buenos ojos este 6% de inflación mensual que reflejó el INDEC el mes de junio. El Gran Resistencia tuvo un 5,5%, el NEA un 6,6% en este mes, en el mes de junio. Y nosotros decíamos, por otro lado, está bien que el gobierno lo vea con buenos ojos porque son como 3 meses de forma consecutiva que viene bajando la inflación, contrastando un mes con el otro. Pero por el otro lado marcábamos un 6% de inflación mensual, no es para descorchar champán ni para festejar, ni mucho menos, porque decíamos, contrastando con países vecinos, 6% es la inflación de 2 años de Paraguay, o la inflación de 2 años de Bolivia, o la inflación que tiene en 2 años Brasil. No es un dato menor tampoco, ¿no? Sí, sí, así es. Yo creo que si bien esto nos marca una desaceleración por segundo mes consecutivo de la inflación, no significa que está frenada, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso yo siempre lo que planteo es que el proceso inflacionario se desacelera, digamos, no es que está frenado, Uh-huh. porque Claro. y no es que bajó tampoco la inflación, ¿no? Nosotros hoy estamos hablando de cifras que todavía se mantienen por encima de un 4% que más o menos sería el valor que vos tendrías que tener para justamente ahí realizar que realmente sea beneficioso, ¿no? Hoy siguen manteniéndose valores por encima del 6%, de hecho, bueno, el 6 o mayor del 6%, pero creo que por un lado está bueno el número, pero por otro lado creo que el gobierno no tiene que sentarse a mirar los números, que no tanto de corto plazo, Uh-huh. Roberto. Acordate también otra de las cosas, que en los últimos 12 meses, si uno hace el anualizado, digamos, la inflación marca que todavía está por encima del 100%, de hecho está en un 115,6%, digamos. Entonces, creo que eso también te marca un valor, y estamos hablando del interanual, digamos. Claro, claro, claro. Esto marca, Rubén, ¿Entendés? que si esto continúa de esta forma y todo hace prever que va a ser de esta manera, que el gobierno nacional va a doblar la inflación que heredó de Mauricio Macri, que a su vez dobló la inflación que heredó de Cristina Fernández, ¿no? ¿Cómo se detiene Sí. este proceso inflacionario? Seguramente te lo habré preguntado miles de veces, te lo habrán preguntado miles de veces otros colegas, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se detiene este proceso inflacionario que parece increyendo cada vez más en los últimos Sí, gobiernos, ¿no? sí, 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 así es. Vuelvo a repetir, y ya también me habrán escuchado un programa de mediano de los salarios, ¿no? Uh-huh. Se incrementan los salarios, se adelantan el tema de las pautas salariales, pero si la inflación o si los precios siguen manteniéndose por encima de ese incremento de pauta salarial, se sigue perdiendo poder adquisitivo. Entonces, lo que vos tenés que hacer, ese programa de estabilización, lo que vos te tiene que hacer es frenar primero los precios. Ahora, ¿cómo hacer para frenar los precios? Y, de vuelta, lo juntás hay que llevar adelante un acuerdo de precio, digamos. Ese acuerdo de precio hay que hacerlo con los sectores empresarios, con los sindicatos, con el Estado, pero sobre todo donde todos los sectores empresariales estén, digamos. Y cuando yo digo sectores empresariales son sectores concentrados que manejan y que tienen el poder de mercado de la producción y comercialización de alimentos, por Uh-huh. ejemplo, que son los que más, es lo que más varía, si se quiere, en el proceso inflacionario, digamos, en la canasta básica de los hogares de todos los argentinos, digamos. Claro, ¿y por qué Entonces, considerás, Rubén, que el gobierno actual no implementó un plan de estabilización desde el vamos? Porque heredó una inflación que estaba por encima del 50%, no era una inflación menor ni mucho menos, era una inflación importante, una inflación anual que heredó de la gestión de Mauricio Macri, y sin embargo no implementó ese plan de estabilización desde el vamos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no tuvo
el contexto político para desarrollarlo, no se animó, no tenía plan. ¿Cuál es tu mirada? No, me parece que hubo un contexto bastante extraordinario, te diría. Primero, cuando apenas asume Alberto Fernández, tuvo una pandemia, digamos. Que esa pandemia también afectó y lo que hizo fue concentrar aún más ese poder de mercado. No supo romper con esa concentración Alberto Fernández, y creo que, por supuesto, y siempre lo he dicho, hubo muchos errores en cuanto a muchas políticas o decisiones de política económica que no se llevaron adelante, que en ese momento había que llevar adelante. Y voy a seguir repitiendo sobre la imposibilidad de llevar, por ejemplo, adelante una intervención en Vicentín, armar una forma de IAPI, digamos, que te permita a vos regular no solamente el precio interno, sino lo internacional. Nos tienen de rehén esos concentradores de mercado que ni siquiera se quieren sentar en la mesa. Entonces, si vos tenés un ente regulador de producción y comercialización de alimentos que es propio nuestro, o sea, que lo regula el Estado, o que tiene el Estado, a vos te va a permitir regular todos los precios sobre todo los precios internos, digamos. Eso no se pudo llevar adelante. Creo que no se llevó tampoco la modificación de la ley de identidad financiera. También hubo, otro hecho extraordinario fue el tema de la guerra, de guerra entre Rusia y Ucrania, que también te impactó sobre los precios internos, y de hecho que también, por ejemplo, si vos llevabas adelante esa intervención de Vicentín, hoy no estaríamos tampoco, porque claro, hoy no solamente tenés un concentrador, el sector concentrado de mercados internos, sino también de exportadores, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacían los exportadores en eso? Y lo siguen haciendo, digamos, porque realmente lo siguen haciendo. Les favorece vender afuera y no dejar adentro. Y como las ventas afuera están en dólares, hoy les favorece todo el tiempo esta especulación sobre el dólar, digamos, ilegal que estamos teniendo internamente. Entonces creo que se han cometido errores y eso no ha permitido nunca que se pueda llevar adelante un plan de estabilización. Por eso digo, uno de los desafíos, Roberto, para el próximo presidente va a ser ese plan de estabilización de mediano y largo plazo. Si no hay plan de estabilización de mediano y largo plazo, va a ser muy difícil frenar y sobre todo seguir el sendero de esa aceleración de la inflación. Vos sabés que, Rubén, yo recién cité una definición de Winston Churchill que tiene que ver con otro tema, pero ahora voy a citar otra definición de Winston Churchill que decía que el pesimista ve dificultad en toda oportunidad y el optimista ve oportunidad en toda dificultad. ¿No le pasó eso a Alberto Fernández? Que vos, esto que me estás marcando, que son hechos claramente objetivos, el tema de la pandemia, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no hubiera terminado representando una oportunidad todo ese marco de dificultad, por ejemplo, para plantarse ante el fondo, por ejemplo, para desarrollar un plan de estabilización, por ejemplo, para crear, ¿por qué no?, una Junta Nacional de Granos? ¿No le faltó tal vez esa mirada estatista a la gestión de Alberto Fernández? Sí, yo creo completamente. Que no se supo aprovechar esa oportunidad. Había no solamente la pandemia, había también, esto de la guerra que te decía, pero también además una crisis mundial, Roberto, donde muchos de los países, después de esa pandemia, lo dejó bastante, digamos, en crisis. De hecho, hoy países como Estados Unidos, Francia, Alemania, están tratando de estabilizar ese proceso inflacionario también que tienen. Entonces, en ese marco, se podría haber, por ejemplo, rediscutido con el Fondo Monetario Internacional. Hoy el ministro de Economía lo está tratando de replantear, digamos, pero yo creo que lo tendríamos que haber replanteado mucho antes a esto. Si se replanteaba antes, hoy no tendríamos que estar pagando los 2.700 millones más 2.300 millones de dólares que tenemos que estar pagando justamente con un marco donde las reservas que tenemos hoy
son negativas, digamos. Ahora, no hay que dejar de observar que también muchos de los sectores de por ejemplo, candidatos como de Juntos por el Cambio, como Larreta, como Bullrich, como Gerardo Morales, han planteado cosas o de hecho han dicho de que si ganan van a hacer lo que Macri no pudo hacer, digamos. Y Macri lo trajo al Fondo Monetario Internacional, pero también hoy quieren sacar el cepo, quieren desregular todo lo que tenga que ver con la exportación e importación de mercadería, digamos, lo cual nuevamente destruiría la industria nacional. Y también lo dicen tan suavemente a la eliminación del cepo, y la eliminación del cepo no es más que la desregulación del mercado financiero. Y nosotros la hemos pasado durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se desreguló, apenas asume en el 2016, que fue entrada y salida de capitales, donde venían, compraban las LEVAC, cambiaban por dólares y se las llevaban al exterior. Hoy, ese planteo o esa medida, Roberto, lo que haría es directamente terminar en un default, ¿sí? Porque no podrías pagar hoy tenés al Fondo Monetario Internacional, si ya tenés destinado dólares tenés que destinar dólares para ese pago. Imagínate vos de regular la cuenta de capital y financiero, donde vengan fondos comunes de inversión o fondos especulativos, te compren bonos argentinos y después te quieran cobrar. Vos no vas a tener dólares, ningún tipo de divisa para poder pagar esos intereses. Entonces, realmente decirlo tan suavemente, y un cepo que lo estableció Mauricio Macri, no hay que olvidar, porque también se le estaba fugando demasiado y no tenía cómo frenar esa fuga de capitales. Creo que muchos de los candidatos y candidatas tienen que ser un poco claros para explicar a la gente realmente lo que implica esas medidas que están queriendo llevar adelante. Queda claro. Rubén, lo último, porque nos recontrapasamos de tiempo, pero no quería dejar de preguntarte, ¿por qué, más allá de lo que estás marcando, que es muy obvio, muy claro y muy contundente, de lo que pasó, que fue el gobierno de Mauricio Macri el que implementó ante la falta de divisas norteamericanas el cepo al dólar cuando terminaba su gestión? ¿Y por qué ahora, por ejemplo, Federico Sturzenegger, hombre del macrismo, director del Banco Central en su momento, por qué también Horacio Rodríguez Larreta proponen ahora liberar el cepo al dólar, que todavía no ha cambiado esa circunstancia, porque en nuestro país tampoco es que le sobra, al contrario, le falta la divisa norteamericana en sus reservas? ¿Por qué proponen eso en ese marco? Porque hacen gestos hacia el mercado financiero. Hoy, con esos gestos, ¿qué es lo que tratan de hacer? De decir, bueno, ustedes no se preocupen, nosotros vamos a liberalizar la cuenta capital y financiera, y ustedes van a poder venir y servirse de los bonos o activos que tenga Argentina, digamos. Son gestos que hacen para tratar de, por supuesto, captar, digamos, captar sobre todo los votos de sectores que plantean esta cuestión. Claro, le está hablando al poder real, ¿se puede interpretar? Sí. Son señales, pero no pueden ser perjudiciales. Fíjate una cosita, Roberto. Es algo muy terrible lo que pasa, ¿no? Porque sale el último número de la inflación, que es el 6%, que era un número que marcaba una desaceleración, y es el mismo día que sale el dólar blue, que es un dólar ilegal, llega a 512 pesos. ¿Qué viste vos en todos los portales? ¿Viste vos el número del proceso inflacionario o viste el dólar? No, el dólar blue, que por otro lado siempre lo hablamos, es un dólar ilegal, ¿no? Claro, viste, lo vimos en todos lados al dólar. O sea, ni siquiera pasó desapercibido la baja de la inflación. Entonces, creo que con eso también juegan candidatos o referentes como Sturzenegger, como Duhovne, que también lo he escuchado, justamente marcan o tratan de marcar la agenda con respecto al sector financiero, digamos. Eso me preocupa a mí, porque
detrás de todas las consecuencias que trae esas medidas o esos gestos, lo que pierden son los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, el que menos tiene, el que hoy está con un salario de indigencia o un salario de pobreza, porque realmente marcan solamente la medida, pero no marcan la consecuencia, Roberto. Claro, no es un dato menor eso. Rubén, te mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima.